Vamos a continuar con las jornadas de hoy. Espero que estéis disfrutando, por lo menos del día soleado que tenemos, del clima. Y ahora ya en serio. La siguiente conferencia se titula Sobre los límites entre los estados místicos y la patología clínica. Va a ser impartida para mí por uno de los grandes investigadores de este país. Yo recuerdo cuando era un crío que el nombre de Manuel Berrocal era obligatorio. Él es licenciado en medicina, es terapeuta psicoanalítico de formación junguiana, es secretario general de la Sociedad Española de Parapsicología y uno de los mejores ilustradores de este país. De hecho, es secretario de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. Y que sepáis que El Señor de los Anillos, la última parte del libro, las ilustraciones son suyas. Entonces os dejo con él, con Manuel Berrocal. Os pido un fuerte aplauso. Sí. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que generalmente suele crear un gran problema, la existencia de la diferencia entre lo que es un caso psicopatológico y un proceso más o menos llamado místico, es decir, una situación religiosa. La realidad es que la orientación materialista y mecanicista de la ciencia actual en la que tenemos ha determinado claramente un concepto, y es que tanto la psiquiatría como la psicología no aceptan un reconocimiento de la dimensión espiritual. Y esto ya establece claramente que tanto lo que es la vida y la materia sean los principales conceptos a tratar y a estudiar frente a lo que sería la consciencia en sí de la persona. Tanto la psiquiatría como la psicología no son capaces de distinguir entre las creencias intolerantes que suelen establecer la mayoría de las religiones hoy en día y lo que es ese proceso filosófico espiritual asociado al yoga, al zen, al taoísmo, es decir, a una serie de movimientos filosóficos que van a permitir que el ser humano pueda tener una evolución a nivel personal muy diferente de lo que es el solo y concepto religioso de una serie de normas establecidas de control y manipulación de las personas. Todas estas técnicas, como pueden ser el yoga, el zen y demás que comentaba, en realidad son procesos de investigación sobre la mente humana, algo que puede en un momento determinado estar cerca directamente de lo que sería el método científico, ya que en ellas existe una observación sistemática, una experimentación y una elaboración de teorías de cómo evoluciona y cómo se mueve o se organiza la mente humana ante procesos muy concretos, diferentes de lo que sería la concepción normal de nuestra vida. Es decir, el proceso místico, lo que siempre se ha considerado un proceso místico y que no tiene nada que ver muchas veces con el elemento religioso que habitualmente conocemos. En la actualidad, la psicología y la psiquiatría occidentales tienden a rechazar cualquier forma de espiritualidad, considerándolo realmente como una superstición primitiva y producida por una falta de educación o como una psicopatología clínica directamente. Esta idea, que nace sin duda de los primeros occidentales que entraron en contacto con estos movimientos filosóficos externos a lo que es nuestra concepción religiosa, crea en un momento determinado, tanto a finales del siglo XIX como principios del XX, que todos estos movimientos filosóficos o religiosos carecen realmente de una realidad. En realidad, la explicación que le dan es única y exclusivamente de que son conceptos aberrantes que no tienen nada que ver con la realidad de la religión. Entendamos que esta gente que iba y que de forma generalmente de tipo a llevar su propia religión como una imposición, no entendía que hubiera movimientos religiosos o filosóficos diferentes al suyo. Los grupos protestantes y los grupos católicos que llegaban a estos sitios imponían su religión como la única verdadera, y eso establecía claramente que cualquier otra religión, cualquier otra creencia era un problema directamente asociado a la incultura y solamente se aceptaba como un fenómeno cultural cuando cubría un mínimo de gente a nivel de población que siguiera esta religión en sí mismo.
Esta idea establece toda una serie de estudios delirantes, realmente, como los que se producen incluso hasta en fechas como en 1991, donde Roberts realiza un cuestionario a una serie de grupos, 4 grupos en concreto, sobre lo que significaría su enfrentamiento a la modificación ante los problemas sociales, basado más o menos en sus posibles creencias, ¿no? De tal manera que el primer grupo al que realiza su cuestionario es a un grupo de neófitos que están estudiando para ser sacerdotes de tipo protestante. El segundo sería un grupo creado directamente por pacientes que están en un cuadro de delirio. El tercero sería un grupo de pacientes que han pasado el delirio y están en un proceso de recuperación. Y el cuarto se supone que era un grupo más o menos normal, establecido por un grupo de enfermeras correspondientes a un hospital psiquiátrico. La realidad es que el índice mayor de resultados de inadaptación a nivel social, por encima del grupo de supuestos enfermos en plena crisis, son aquellos que estaban estudiando para ser sacerdotes. Es decir, que la creencia en un momento determinado por encima, o la creencia establecida dentro de la psiquiatría, es considerada en un momento determinado como un proceso psicótico directamente. Y eso se lo establecemos hasta tal sistema de que los criterios clínicos que en un momento determinado se establecen a nivel de cualquier tipo de creencia en relación a un tipo psicopatológico, vamos a tener la circunstancia de que las interpretaciones que se quieren buscar a las mismas se acepte cualquiera con tal de justificar esos valores que se consideran. Así tendremos que rápidamente se admite que la supuesta explicación de las creencias religiosas estarían en función de esa idea de Freud en su momento a nivel psicoanalítico, que decía que no era nada más que una mala adaptación de la persona con una serie de conflictos infantiles y que su derivación hacia la creencia religiosa dependía en el sentido de que Dios era una extrapolación de la figura del Padre y que solamente en realidad se establecía ese medio como un intento de adaptación al no ser capaz de superar sus propios problemas personales que no habían sido cubiertos en la infancia. La verdad es que estas imágenes que hemos tenido durante mucho tiempo, sin duda alguna, lo único que demuestran es el miedo o la reticencia a querer entender el desarrollo espiritual, el proceso místico, por llamarlo de así, como algo más única y exclusivamente que una derivación, como en un momento determinado se llegó a hablar de actividades de tipo psicosexuales que llevaban directamente a un proceso neurótico obsesivo. Esta idea, que en un momento determinado fue dada por Frank Alexander en 1931, va a llegar hasta la situación de que en realidad para él los procesos místicos, esos que hoy en día hablamos con bastante frecuencia de ellos, son en realidad algo tan sencillo como un proceso catatónico autoinducido, si hablamos de toda la simbología oriental, y de un proceso epileptoide si hablamos de todos los procesos chamánicos. Es decir, estamos hablando de sacar las cosas de contexto, sin duda alguna. Pero la explicación occidental hacia todo aquello que en un momento determinado no tenía explicación para ellos, significaba que era algo tan sencillo como un proceso psicopatológico. Lo más curioso es que, sin embargo, estas mismas sociedades que consideran que el proceso místico es un proceso psicopatológico, rápidamente te invitan a solucionar tus problemas dentro del movimiento religioso establecido, ya sea católico, protestante o lo que sea, y sobre todo el hecho de que, por encima de todo, la sociedad se mueve alrededor de una religión, pero establecida de una forma concreta, de tal manera que si tú cuentas que tienes un proceso místico, no solamente el sacerdote, sino el psiquiatra encontrará la manera de ponerte en tratamiento para superar ese proceso que sin duda alguna para ellos es algo claramente anómalo. Sería necesario con el tiempo que llegaran autores como Jung
o como Assagioli, que apuntaran que estos fenómenos realmente había que estudiarlos de una forma diferente, que no eran única y exclusivamente de un proceso psicótico, sino que era necesario verlo de otra manera. Para Jung, los fenómenos místicos había que verlos desde el punto de vista de que en ocasiones el psiquismo opera más allá de la ley de espacio y tiempo, de la causalidad, lo cual demuestra que nuestra concepción del espacio, del tiempo y, por consiguiente, de la causalidad es insuficiente para cualquier imagen completa de este mundo en el que vivimos y requiere, por encima de todo, la visión desde una nueva dimensión de análisis. Hemos de entender que hay personas que de forma espontánea o provocada directamente pueden entrar en estos estados modificados de conciencia que les permita vivir una trascendencia a nivel de la dimensión de este mundo. De tal manera que para el psicólogo William James, autor del libro sin duda alguna imprescindible su lectura de las variedades de la experiencia religiosa, dice claramente que el sujeto afirma inmediatamente que no puede darse en palabras ninguna información adecuada que explique su contenido. De esto se sigue que su cualidad ha de experimentarse directamente y que no puede comunicarse ni transferirse a los demás. Por esta polaridad de estados místicos se parecen más a los estados afectivos que a los estados intelectuales. Es decir, para William James, un estado místico dependería mucho más del sentimiento de la persona que de la posibilidad de medición objetiva de qué se pudiera realizar sobre él. En los estados místicos es evidente que se revelan una cantidad de mecanismos psicológicos inconscientes, eso hay que aceptarlos, que han estado interfiriendo generalmente a lo largo de la vida de la persona y los cuales van a estar dirigiendo de una manera o de otra la forma más profunda de su propia psique. Esto va a hacer que cuando se produce una modificación como pueda ser la liberación de todo este material reprimido en un estado místico, va a alterar completamente a la persona y él va a tener un acceso súbito a una comprensión de sí mismo y dándose una dinámica psíquica que le permitirá ver cómo encaja realmente en este mundo. Esta modificación realmente de su sentimiento como persona hará sin duda alguna que le permita el acceder a ese mundo interior que durante años le ha estado dirigiendo y que él no ha controlado. Y ese mundo interior se va a medir en función de una serie de conceptos, esos conceptos de dioses o demonios que todos tenemos y que son algo que de alguna manera ha quedado ahí atrapado a lo largo de nuestra evolución personal para actuar como elementos represivos, como elementos proyectivos y que van a crear que, por encima de todo, que las regiones interiores de la persona a nivel de su mente puedan ser claramente una causa de una patología externa que sin duda alguna esa sí sería necesario tratar por medio ya sea psiquiátrico o psicológico. Las vivencias místicas y los síntomas psiquiátricos son fenómenos, sin embargo, diferenciados, que normalmente se van a producir porque la propia persona los vive como una realidad diferente. Es decir, el sujeto en ningún momento va a entender que un proceso psicológico, psicopatológico, que le crea una limitación a nivel personal, tiene nada que ver con ese proceso místico de liberación que normalmente se asocia a las personas que dicen o aseguran haber entrado en ellos. La descripción subjetiva de una experiencia espiritual y la descripción subjetiva de una experiencia de tipo patológica, cuando es analizada desde la psiquiatría o la psicopatología o la psicología, vamos a tener el inconveniente de que si lo vemos con una serie de factores culturales, ideológicos y de categorías del pensamiento, tanto de los sujetos que observa como del sujeto observado, nos van a llevar a tener una sola explicación, es decir, la existencia de que eso es algo anómalo y que no se establece como algo normal dentro de la vida de la persona. E incluso llega para el DSM-4, el famoso catálogo de enfermedades psiquiátricas de la Asociación Americana de Psiquiatría, que se publica en el 1994. Para ellos hay directamente un apartado, que es el V62.89, que incluirá todos los problemas religiosos y espirituales que la persona puede sufrir. Y este apartado directamente se llama otras patologías que pueden ser demandantes de atención clínica. Es decir, para la Asociación Psiquiátrica Americana está claro que es el concepto que claramente se mide a nivel internacional hoy en día. Todo
sentimiento religioso, todo sentimiento místico va a estar asociado directamente con una idea de patología. Pero, ¿cuáles serían esos conceptos, esos estados místicos que en un momento determinado podamos considerar que no tienen que ver directamente con un proceso psicopatológico? Y lo podemos ver en función de los 4 puntos que establece Sims en 1992. Estos criterios van a ser los siguientes. El primero, la conducta observada como la experiencia subjetiva descrita reúnan las características realmente de un síntoma psiquiátrico. La segunda sería, la descripción de la experiencia por parte del paciente es compatible con la descripción de un delirio. El tercer punto criterio sería: existen otros síntomas reconocibles de enfermedad mental en otras áreas de la vida del individuo, como delirios, alucinaciones, trastornos del estado de ánimo o alteraciones formales del pensamiento. Y el cuarto criterio sería: el estilo de vida, la conducta y la dirección de las metas personales después de la experiencia son consistentes con la historia natural de un trastorno mental y no con una experiencia enriquecedora de la personalidad. Es decir, que si conseguimos estos 4 puntos aplicarlos a una persona que dice estás viviendo una vivencia de tipo mística y en realidad nos encontramos que no se adaptan a lo que él está viviendo, sin duda alguna no podríamos hablar de un proceso psicopatológico. Los delirios religiosos, sin embargo, es algo que sí está asociado a la mayoría de las psicopatologías psiquiátricas. Es decir, en una depresión, un trastorno bipolar o algún delirio de causa orgánica, vamos a tener de forma clara que estas vivencias de tipo, en un momento determinado, de delirio religioso se van a presentar en un porcentaje muy alto de la población enferma. Es decir, ya personas que previamente tienen un cuadro psicopatológico establecido. Así tendremos que el trabajo realizado por Lieterborg y Lipsenke establecen que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 45% de los enfermos psiquiátricos de raza negra directamente suelen tener su patología asociada a delirios de tipo religioso. Y, sin embargo, entre la población blanca sería solamente del 14%. Es decir, que estamos hablando de porcentajes francamente importantes, que habría que realizar un diagnóstico diferencial muy claro entre si esa persona padece un cuadro psiquiátrico o si está hablando de otro proceso muy diferente. Sin duda, tenemos la circunstancia de que todos estos procesos realmente a nivel místico de la persona hay que diferenciarlo directamente de estos delirios religiosos. Y la idea clásica de de que los estados místicos son una sublimación directamente de la libido, sin duda alguna tenemos que cada vez tener más cuidado a la hora de valorar este elemento como un medio explicativo, ya que estamos hablando que un proceso de éxtasis que se mantiene a lo largo de un proceso de éxtasis que se mantiene a lo largo de todas las creencias y a lo largo de todo el mundo, sin duda alguna no se puede explicar solamente con un proceso psicológico psicopatológico. En 1999, Andrea Neuer, de la Universidad de Pensilvania, presenta una concepción del estado místico, yo creo que mucho más interesante y que sí nos puede permitir el entender, en cierto modo, cómo funciona esto. Y nos referimos a que es una etapa de lo que se llamaría un proceso de creación. El ser humano, por encima de todo, tiene una característica que es creativo, es capaz de crear y de organizar ideas, imágenes y fundamentos diferentes de lo que en un momento determinado se podría considerar que él solamente ha aprendido. Este proceso creativo habría una evolución en él, una capacidad de medición que podría ir desde el estado en un momento determinado agradable de la persona ante algo tan sencillo como una puesta de sol, pasando por el medio creativo de pintar un cuadro, crear una música, y llegaríamos a ese estado creativo máximo de la persona que consistiría en su liberación y en su sentimiento de unirse
al universo y ese proceso realmente místico o de estado especial donde él se encontraría completamente liberado. Es decir, el proceso creativo es un proceso de liberación de la psique de la persona y tendría una evolución en función del estadio que la persona en sí mismo es capaz de llegar. Eso va a hacer que, sin duda alguna, los estudios de la imagen a nivel cerebral de una serie de monjes budistas principalmente establecían el hecho de que esa situación de creación o de relajación estaría directamente relacionada con la capacidad de medirse una serie de modificaciones en lo que sería la definición de la persona del mundo espacio-temporal, y eso se podría de alguna manera modificar esos valores de respuesta por medio de algo tan sencillo como la meditación. Es decir, la diferencia de un estado místico a un proceso patológico existe única y exclusivamente en función de una serie de correlaciones subjetivas que tú has de realizar sobre la persona, y algunas de ellas, y lo más importante, es que también se pueden realizar a nivel objetivo. Estos registros van a permitir que la medición de una experiencia subjetiva es crucial, ya que nos dará los aspectos cognitivos, conductuales y emocionales que de forma integrada todos se van a asociar a esas mediciones relacionadas con aspectos neurológicos y neurofisiológicos, y a la vez comprobarán el nivel del conocimiento que la propia persona tiene sobre ese concepto de la experiencia mística. Los rituales en realidad serán medios para facilitar que la persona entre en ese estado alterado de conciencia, alcance ese estado diferente de la conciencia, y que sin duda alguna serán posiblemente cada vez más medibles dentro de no solamente de valores cualitativos a considerar por el investigador, sino como valores cuantitativos que cada vez más es más fácil de registrar y de comparar. Esto nos permitirá separar cada vez más la existencia entre la diferencia de una experiencia espiritual y lo que es una experiencia patológica. Estamos hablando de el investigador, por encima de todo, ha de considerar una serie de puntos claros, y es el hecho de que sus resultados que quiera recoger o medir no pueden estar influidos por sus propias creencias, su propia manera de ver el fenómeno y, ante todo, sus propias explicaciones, ya que ello haría modificar completamente los resultados a obtener. Volveríamos a esa situación que, sin duda alguna, debemos olvidar y perder, de considerar única y exclusivamente estos estados diferentes como un elemento psicopatológico, porque no entra dentro de la religión que yo tengo, de mis creencias a nivel personal. En segundo punto, es importante que el investigador tenga una información, recoja toda la información necesaria para entender ese fenómeno que él quiere medir. No podemos ser absolutamente, a la hora de realizar este tipo de experiencias y de medirlas, no podemos ser absolutamente asépticos. No podemos medir algo que no entendemos. Tú no puedes entrar en el juego de medir resultados a nivel del yoga si ni siquiera sabes lo que es el yoga. Necesitas tener una base de conocimientos mínimos que te permitan en un momento determinado saber diferenciar entre lo que es la experiencia propia de la persona y la experiencia externa que él te cuenta y que puede estar en un momento modificada o alterada por sus propias creencias, su propia manera de vivir esa experiencia, o por un proceso psicológico si en un momento determinado es histeria. Es decir, es necesario que el nivel ideológico, cultural y religioso, tanto del investigador como del paciente, llamémoslo así, o la persona que está viviendo esa experiencia mística, a la hora de emitir un juicio es necesario que no tengan una influencia importante. Incluso es necesario sacarlo directamente del campo de investigación, porque si no los resultados seguiremos teniendo los mismos de hasta ahora. Hay una frase que dice claramente: la religión se queda en la puerta del laboratorio cuando tú entras dentro, y es necesario que entendamos que no podemos medir las creencias de los demás por nuestras propias creencias.
Para Stanislas Grof, sin duda alguna, una de las personas que más ha escrito en los últimos años sobre estados místicos, desde lo que se consideró en su momento un nuevo movimiento dentro de la psicología transpersonal, que posteriormente ha sido muy mal utilizada y muy manipulada por personas con intereses externos al propio conocimiento en sí, considera que un individuo que vive una experiencia cumbre tiene la sensación de sobreponerse a la fragmentación y división de la relación cuerpo-mente y alcanzar un estado de unidad y completud interna total que normalmente resulta muy curativa y benéfica. Estas experiencias producen una mejora de la salud emocional y física. Es decir, para él está muy claramente que lo que es la evolución, el cuadro de un proceso místico no tiene en ningún momento nada que ver con un cuadro psicótico y han de ser tratados de una manera completamente diferente. Hay que entender sin duda alguna que un proceso místico la persona puede sufrir una serie de fenómenos que sean propios de esa transformación espiritual que está padeciendo, pero que eso hay que vivirlo como algo en el cual el proceso psicoespiritual es un resultado de curación emocional sobre todo, y no confundirlo con un cambio psicológico que necesite una medicación para que la persona pueda reintegrarse a la sociedad, porque normalmente el proceso místico no desencaja a la persona con relación a la sociedad en la que se mueve. Podemos pues considerar que las emergencias espirituales que se pueden vivir a partir de una crisis aguda producida por muchas causas producirá una serie de hábitos y relaciones cotidianas diferentes a las que anteriormente la persona podía vivir. Es decir, la persona que sufre un proceso místico, sea el que sea, va a ver la vida de una manera diferente y por lo tanto su relación con el exterior será diferente, pero eso no quiere decir en ningún momento que sea una persona inadaptada. Cuando la crisis tome forma, transforme la vida y repentinamente empiece a costar muchísimo llevar adelante las tareas de todos los días, a lo mejor sí es necesario que esa persona se empiece a plantear el hecho de que hay una patología por detrás, que sí es necesario entrar en tratamiento. Pero la persona, por encima de todo, sufrirá tanto en un caso como en el otro cambios importantes a nivel de sus sensaciones, de sus pensamientos y diferentes manifestaciones físicas que en un momento determinado, en una emergencia espiritual, se han de ver como el aparecer algo muy diferente que permitan a la persona evolucionar y permitirá sin duda que sus situaciones del inconsciente pasen de forma aguda y total a la persona en su vida cotidiana, siendo una causa de crisis. Todo ello llevará a la persona sin duda alguna a creerse que se está volviendo loca, tanto en un caso como en el otro, y el sistema psíquico que hasta ahora funcionaba se rompe y necesitará un cambio urgente. Este cambio, desde la psiquiatría hablaríamos de un proceso psicótico, pues el hablar de visiones, éxtasis, bilocaciones, etcétera, es decir, toda una serie de fenómenos difíciles de explicar, darían la pérdida de la coherencia en la propia persona, mientras que estos fenómenos realmente son considerados como de un orden secundario, es decir, no tienen nada que ver como la base principal de lo que sería el proceso místico, sí permitiría a la persona entender que, aunque pueda tener estas sensaciones que desde un lado u otro a lo mejor alguien considera como alucinaciones, en realidad no necesitarían una medicación directamente, sino lo que necesitarían sería una evolución y dejar que el proceso siga en sí mismo. La psiquiatría hoy en día tiene que cambiar algunos parámetros porque la creación de una relación a nivel mundial va estableciendo cada vez más que lo que antes dentro de la psicología o de la psiquiatría se consideraba una patología, hoy en día ya no se puede considerar como tal, y eso es una evolución necesaria y que sin duda alguna algunos autores están empezando y con el tiempo poco a poco esperemos podamos irlo viendo todos. Gracias.